Las partes de la predestinación. La predestinación incluye dos partes, es decir, elección y reprobación. La predestinación tanto de los buenos como de los malos para su destino final y para determinados fines inmediatos que servirán a manera de instrumentar la realización del destino final correspondiente a cada uno. La elección. 1. La idea bíblica de la elección. La Biblia habla de elección en más de un sentido. Esta. A. La elección de Israel como pueblo para privilegios especiales y para servicios especiales. Deuteronomio 4. 37. 7. 6, 8, 10, 15, Oseas 13, 5. B. La elección de individuos para algún oficio, o para el desempeño de algún servicio especial, por ejemplo, Moisés, Éxodo 3, los sacerdotes, Deuteronomio 18. 5. Los reyes 1 Samuel 10. 24, Salmo 78. 70. Los profetas, Jeremías 1. 5. Y los apóstoles, Juan 6. 70. Hechos 9. 15. C. La elección de individuos para ser hijos de Dios y herederos de la gloria eterna. Mateo 22. 14. Romanos 11. 5. 1 Corintios 1. 27 y 28. Efesios 1. 4. 1 Tesalonicenses 1. 4. 1 Pedro 1. 2. 2 Pedro 1. 10. Esta última es la que vamos a considerar aquí como parte de la predestinación. Puede definirse como aquel acto eterno de Dios por el cual, en su soberano beneplácito, y sin tomar en cuenta ningún mérito visto de antemano en ellos, elige cierto número de hombres para ser los recipientes de gracia especial y de eterna salvación. Con más brevedad puede decirse que elección es el eterno propósito de Dios de salvar a algunos de la raza humana, en y por medio de Jesucristo. 2. Las características de la elección. Las características de la elección son idénticas con las de los decretos en general. El decreto de elección. A. Es una expresión de la soberana voluntad de Dios, es decir, de su divino beneplácito. Esto, entre otras cosas, significa que Cristo como mediador no es la causa impelente, moviente o meritoria de la elección, como algunos han afirmado. Él puede ser llamado la causa mediata de la realización de la elección y la causa meritoria de la salvación para la cual los creyentes fueron elegidos, pero no es la causa meritoria, ni el móvil de la elección misma. Esto es imposible puesto que él mismo es objeto de predestinación y elección y porque cuando tomó sobre sí su trabajo mediatorio con el consejo de redención ya había un número fijo que le iba a ser dado. La elección precede lógicamente al plan de paz. El amor electivo de Dios precede al envío de su Hijo. Juan 3, 16, Romanos 5, 8, 2 Timoteo 1, 9, 1 Juan 4, 9. Al decir que el decreto de elección se originó en el beneplácito divino, se excluye también la idea de que se determine por algo que haya en el hombre, por ejemplo, fe o buenas obras vistas de antemano. Romanos 9, 11, 2 Timoteo 1, 9. Es inmutable y por tanto hace que la salvación de los elegidos sea segura. Por su propia eficiencia Dios hace efectivo el decreto de elección mediante B. La obra salvadora que Él cumple perfectamente en Jesucristo. Tiene Dios el propósito de que determinados individuos crean y perseveren hasta el fin, y Él asegura este resultado mediante el trabajo objetivo de Cristo y las operaciones subjetivas del Espíritu Santo. Romanos 8, 29 y 30, 11, 29, 2 Timoteo 2, 19. La elección es el fundamento firme de Dios que permanece, teniendo este sello, el Señor conoce los que son suyos. Esto hace que la elección sea fuente de abundante consuelo para todos los creyentes. La salvación final de ellos no depende de su insegura obediencia, antes bien, está garantizada por el inmutable propósito de Dios. C. Es eterna, es decir, viene desde la eternidad. La elección divina jamás debería identificarse con alguna selección temporal, sea para el goce de la gracia especial de Dios en esta vida, para privilegios especiales o servicios de responsabilidad, o para la herencia de la gloria que ha de venir, sino que debe considerarse como eterna. Romanos 8, 29, Efesios 1, 4 y 5. Es incondicional. No depende en ninguna manera de fe o de buenas obras preconocidas en el hombre, como enseñan los arminianos, sino exclusivamente del soberano beneplácito de Dios, quien también es el originador de la fe y de las buenas obras. Romanos 9, 11,
Hechos 13, 48. 2 Timoteo 1, 9. 1 Pedro 1, 2. Puesto que todos los hombres son pecadores y han malogrado las bendiciones de Dios, no existe base en ellos para hacer diferencia entre unos y otros. Y puesto que aún la fe y las buenas obras de los creyentes son el fruto de la gracia de Dios. Efesios 2, 8 y 10. 2 Timoteo 2, 21. Aún estas como previstas por Dios no podrían proporcionar una base tal. D. Es irresistible. Esto no significa que el hombre no pueda oponerse a su ejecución, hasta cierto grado. Antes bien, significa que la oposición del hombre no prevalecerá. Tampoco significa que Dios en la ejecución de su decreto aniquile la voluntad del hombre en una forma inconsistente con la libre agencia humana. Sin embargo, significa que Dios puede y ejercita una influencia tal sobre el espíritu del hombre como para hacer lo que quiera. Salmo 110, 3, Filipenses 2, 13. No se puede acusar de injusticia. El hecho de que Dios favorezca a algunos y pase por alto a otros no justifica contra Dios el cargo de injusticia. Podemos hablar de injusticia solamente cuando una parte tiene derecho sobre la otra. Si Dios les debiera a todos los hombres el perdón de pecados y la vida eterna, cometería una injusticia si solamente salvara a un número limitado de ellos. Pero el pecador no tiene en absoluto derecho o pretensión sobre las bendiciones que fluyen de la elección divina. De hecho, ha perdido estas bendiciones. No solo no tenemos derecho de pedirle cuentas a Dios por elegir a algunos y dejar a otros, sino que también debemos admitir que habría sido perfectamente justo si no hubiera salvado a nadie. Mateo 20, 14 y 15, Romanos 9, 14 y 15, 3. El propósito de la elección. Esta elección eterna tiene un doble propósito. A. El propósito inmediato es la salvación de los elegidos. Está claramente enseñado en la palabra de Dios que el hombre es seleccionado o elegido para salvación. Romanos 11, 7, 11. 2 Tesalonicenses 2, 13. B. El propósito final es la gloria de Dios. Aún la salvación de los hombres está subordinada a ese propósito. Que la gloria de Dios es el más alto propósito de la gracia que elige, se declara enfáticamente en Efesios 1, 6, 12 y 14. Al evangelio social de nuestros le agrada acentuar el hecho de que el hombre está elegido para el servicio. En la medida en que esa declaración tiene por intento negar la elección del hombre para salvación y para la gloria de Dios, va manifiestamente contra la Escritura. Sin embargo, la idea en sí sola, de que los elegidos están predestinados para servicio o buenas obras es enteramente bíblica. Efesios 2, 10, 2 Timoteo 2, 21, pero esta finalidad está subordinada a la que ya dejamos indicada. Reprobación. Nuestros símbolos confesionales hablan no solamente de elección, sino también de reprobación. Agustín enseñó tanto la doctrina de reprobación como la de elección, pero esta doctrina dura encontró mucha oposición. Los católicos romanos, los luteranos, los arminianos y los metodistas generalmente rechazan esta doctrina en su forma absoluta. Si todavía hablan de una reprobación es la que basan en la presciencia. Es de perfecta evidencia que Calvino tuvo profunda conciencia de la seriedad de esta doctrina por el hecho de que la llamó decretum horribile, decreto espantoso. A pesar de eso, no se sintió con libertad para negar lo que consideró como una importante verdad bíblica. En nuestros días algunos eruditos que pretenden ser reformados se oponen a la doctrina de la reprobación. Barth enseña una reprobación que depende del rechazamiento que el hombre hace de la revelación de Dios en Cristo. Parece que Brunner tiene un concepto más escritural de la elección que Barth, pero rechaza enteramente la doctrina de la reprobación. Admite que esta, lógicamente, se deduce de la doctrina de la elección, pero amonesta en contra de dejarse guiar por la lógica humana en un caso como este, puesto que la doctrina de la reprobación nos enseña en la Escritura. 1. Definición de la doctrina. La reprobación puede definirse como aquel acto eterno de Dios por medio del cual determinó pasar por alto a algunos hombres, negándoles las operaciones de su gracia especial y castigarlos por causa de sus pecados. Para la manifestación de la justicia divina, merecen énfasis especial los siguientes puntos. A. La doctrina de la reprobación contiene dos elementos. Según la presentación más usual en la teología reformada, el decreto de reprobación contiene dos elementos, que son preterición, o sea, la determinación de pasar por alto a algunos hombres, y condenación,
llamada algunas veces precondenación. O sea, la determinación de castigar a estos que a causa de sus pecados fueron pasados por alto. En tal concepto da cuerpo a un doble propósito. 1. Pasar por alto a algunos en el reparto de la regeneración y la gracia salvadora. 2. Asignarlos por causa de su pecado al deshonor y a la ira de Dios. La confesión belga menciona solamente al primero de estos propósitos, pero los cánones de Dort mencionan también el segundo. Algunos teólogos reformados quisieran omitir el segundo de los elementos de la reprobación. Dabney prefiere considerar la condenación de los malvados como el resultado de su preterición, resultado ya previsto y buscado, y de esta manera despojado de su carácter positivo a la reprobación. Dick opina que el decreto de condenación debe considerarse como decreto aparte, y no como parte del decreto de reprobación. Sin embargo, a nosotros nos parece que no tenemos reprobación, ni de considerarlo como decreto diferente. El lado positivo de la reprobación se encuentra tan claramente enseñado en la Escritura como contrario a la elección que no podemos considerarlo como algo puramente negativo. Romanos 9, 21 y 22, Judas 4. Sin embargo, deberíamos notar varios puntos de diferencia entre los dos elementos del decreto de reprobación. 3. La preterición es un acto soberano de Dios, un acto de su mero beneplácito, en el cual los deméritos del hombre no entran en consideración, en tanto que la precondenación es un acto judicial que con castigo visita al pecado. Aún los supralapsarianos están dispuestos a admitir que en la condenación el pecado tiene que ser tomado en consideración. 4. El hombre no conoce la razón para la preterición. No puede ser el pecado puesto que todos los hombres son pecadores. Lo único que podemos decir es que Dios, por buenas y sabias razones, suficientes para él mismo, pasó por alto algunos. Por otra parte, la razón para la condenación ya es conocida, es el pecado. 5. La preterición es puramente pasiva, un sencillo pasar por alto, sin tomar en cuenta ningún acto del hombre, pero la condenación sí es eficiente y positiva. Aquellos que son pasados por alto son condenados por causa de sus pecados. B. Debemos estar en guardia, no obstante, en contra de la idea de que la elección y la reprobación determinan con absoluta certidumbre el fin al que el hombre está predestinado, y los medios por los cuales ese fin tiene que realizarse. Que la elección y la reprobación implican que en el caso de reprobación tanto como en el de elección, Dios hará que acontezca lo que ha decretado, valiéndose de su propia y directa eficiencia. Esto significa que en tanto que puede decirse que Dios es el autor de la regeneración, vocación, fe, justificación y santificación de los elegidos, y por eso, mediante su acción divina directa, hace que la elección de ellos se realice. No puede decirse que también Él es el autor responsable de la caída, de las condiciones injustas y de los actos pecaminosos de los reprobados por actuar directamente sobre ellos y de esa manera lograr la realización de su reprobación. Indudablemente que el decreto de Dios hizo que la entrada del pecado al mundo fuera segura, pero Él no predestinó a algunos para el pecado, como si predestinó a otros a la santidad. En su carácter de Dios santo, no puede ser el autor del pecado. La posición que sobre este punto toma Calvino en sus instituciones está claramente indicada en las siguientes proposiciones que encontramos en los artículos que él mismo escribió sobre la predestinación. Aunque la voluntad de Dios es la suprema y primera causa de todas las cosas y Dios retiene al diablo y a todos los impíos sometidos bajo su divina voluntad, Dios, sin embargo, no puede ser llamado la causa del pecado, ni el autor del mal, ni está propenso a ningún error. Aunque el diablo y los réprobos son siervos de Dios e instrumentos para ejecutar las divinas y secretas decisiones, sin embargo, de una manera incomprensible, Dios obra de tal manera en ellos y por medio de ellos, como para no mancharse con la depravación de ellos, y que la malicia de estos Dios la usa en forma justa y recta, hacia un buen fin, aunque esta manera de hacerlo queda frecuentemente oculto de nosotros. Actúan ignorante y calumniosamente aquellos que dicen que Dios resulta autor del pecado si todas las cosas acontecen por su voluntad y mandato, porque estos calumniadores no hacen diferencia entre la depravación del hombre y los escondidos designios de Dios. C. Deberíase notar que aquella gracia, la gracia con la que Dios favoreció a los hombres pasados por alto, no es la gracia común, sino su gracia especial, la gracia que regenera, la gracia que cambia en santos a los pecadores. Es un error pensar que en esta vida los réprobos estén enteramente destituidos del favor de Dios.
Dios no limita la distribución de sus dones naturales por causa de su propósito de elección. Ni siquiera permite que la elección y la reprobación determinen la medida de sus bienes. El réprobo con frecuencia disfruta una mayor medida de las bendiciones naturales de la vida que el elegido. Lo que efectivamente distingue a los réprobos de los elegidos es que estos son hechos recipientes de la gracia divina que regenera y salva. 2. Prueba de la doctrina de reprobación. La doctrina de la reprobación se deduce naturalmente de la lógica de la situación. El decreto de elección inevitablemente implica el decreto de reprobación. Si el todo sabio Dios, poseedor de infinito conocimiento, se propuso eternamente salvar a algunos, entonces él, ipso facto, también se propuso no salvar a otros. Si él eligió a algunos, entonces ha rechazado por ese mismo hecho a otros. Brunner nos previene en contra de este argumento, puesto que la Biblia no enseña ni siquiera en una sola palabra una divina predestinación para rechazamiento. Pero nos parece que la Biblia no contradice, sino justifica la lógica en cuestión. Puesto que la Biblia es ante todo una revelación de redención, no tiene tanto que decir acerca de la reprobación como de la elección. Pero lo que dice es perfectamente suficiente. Compárese Mateo 11, 25 y 26, Romanos 9, 13, 17, 18, 21 y 22, 11, 7, Judas 4, 1 Pedro 2, 8,